Hola amigos, bienvenidos a la mística del cambio. En esta serie de 3 videos vamos a abordar un tema interesante, al menos para mí, que es la revolución espiritual. Es necesario que en cada época se produzca una revolución espiritual y que surja el detonante que la encarne. Así fue hace 2000 años y con toda seguridad así será 2000 años después. Es decir, ahora. Pero la diferencia entre ambas fechas es tremendamente importante para la humanidad. En esta ocasión, es la propia humanidad la que se va a convertir en la protagonista de su propia revolución interna. Si por aquellas fechas el Cristo, el hombre perfecto, vino a extender el mensaje del amor, ahora puede que venga a exigir su cumplimiento. Y lo hará cuando sea la propia humanidad la que haya preparado su regreso, si es que alguna vez se fue, que yo creo que no. Pudiera parecer que hace 2000 años la conciencia de quizás muchos hombres y mujeres, seguramente que tú y yo andábamos entre ellos, pues era como más relajada, dejando en la caprichosa mano de los muchos dioses la satisfacción de sus necesidades. Otros, por el contrario, estaban anclados a una religión monoteísta y sujetos a una serie de intolerancias y preceptos basados en la eterna culpa ante un Dios excesivamente humano, agraviado, colérico y celoso de sí mismo, tal como, por ejemplo, nos presenta el Antiguo Testamento de la tradición judía. Sea como sea, en Occidente se estaba todavía lejos del pensamiento relativista de la filosofía oriental, expresada por pensadores tal como Lao Tse, Confucio o el propio Siddhartha Gautama, el Buda. Aunque no sería justo, desde luego, olvidar el elevado pensamiento de los filósofos griegos cuyas raíces surgían de la época dorada de la Grecia de Pericles. Ese anclaje al dogma y la tradición no fue ni ha sido distinto, al menos en el hemisferio occidental, tras declarar heréticas las tesis gnósticas en el seno de una religión incipiente como era la cristiana, y no mucho más tarde en la potente religión musulmana que, por cierto, y al igual que la cristiana, conserva dicho gnosticismo pero oculto para la inmensa mayoría de sus seguidores, al igual que ocurre en las propias interpretaciones cristianas. Es interesante destacar que todo eso se ha producido teniéndonos a todos como protagonistas, como en el escenario de una vida cambiante, y en el que todos, absolutamente todos, hemos interpretado los papeles reprobables o no que ahora tantas veces censuramos. Ocupando un cuerpo u otro, todos hemos encendido en dicho escenario nuestras pequeñas vidas con el fuego de sus candilejas. Todos, desde tiempos antiguos, colocamos a una pequeña deidad protectora en nuestra casa o adoramos al Dios de nuestras preferencias. Y como siempre, las invocaciones a los dioses rozaban las propias necesidades, tal como sucede en muchos casos todavía. Aunque debemos reconocerlo, siempre hubo una minoría despierta en conciencia, una minoría de hombres y mujeres que pagaron con enormes sacrificios personales su visión de cierta realidad oculta. Todos ellos revolucionarios en potencia. Cabría no olvidar a un gran revolucionario espiritual, un gran reformador religioso y político que surgió en el Imperio Nuevo de Egipto. Me refiero a Menofis IV, más conocido como Akenatón, un faraón que tenía poder para centrar el culto en un solo dios, Atón, un rey que se enfrentó a los problemas que le surgieron de ello al producirse un desencuentro con la clase sacerdotal de la época, afín al politeísmo,
y a los intereses de su casta y la tradicional veneración a Amón, un dios que englobaba todo el panteón de los dioses egipcios, tal como Zeus en Grecia. Otro problema para él, muy importante desde la perspectiva de la revolución espiritual, es que su poder como rey era aceptado por el pueblo, mientras que por el contrario, su visión del dios solar, creador que le inspiró, difícilmente podría encontrar respuesta en la conciencia de los hombres y mujeres de la época. Aún hoy día continúa siendo considerado un rey, un faraón, cuanto menos atípico, y desde luego por muchos motivos que escapan al tema que nos ocupa. Y siguiendo la tradición desde muy antiguo, debía de surgir un revolucionario, y surgió. Surgió un hombre valiente y rompedor en una Palestina excesivamente enraizada en la tradición mosaica y posteriormente en una sociedad romana que no tardó en atenuar su revolución, revistiendo de un carácter falsamente oficial el amor que este hombre perfecto había proclamado, mostrando así existencia de la propia divinidad en los hombres. Y todo ello por un amor desmesurado hacia el poder que otorgan mitras, báculos y ropajes sobre hombres y conciencias, acallando para ello libertades con el peso de los dogmas y la incultura cada vez más extendida más allá de los muros de conventos e iglesias. Quizá, y posiblemente ahí esté la lección, aquella acción revolucionaria nos ha mostrado, en la contrarreacción producida, el camino de la oscuridad y la ignorancia por el que no deberíamos volver a transitar nunca más. En pleno siglo XXI, el Imperio Romano ha cedido su espacio al imperio de los llamados mercados. Estos imperios gobiernan sobre la mente y las necesidades de una humanidad que se pregunta hasta dónde puede llegar una deriva semejante, o hasta dónde puede extenderse el vacío de unas religiones que tan solo muestran la letra muerta de unos textos ajados y manoseados por el tiempo. Este nuevo imperio del consumo ha sumergido a la humanidad en el sueño del espejismo. Ha dormido su conciencia. Y sí, es necesario despertar. Es necesaria una revolución en la conciencia de los hombres y mujeres. Y desde luego haga la revolución quien la perciba en su corazón. El sol sale todos los días por el este y se oculta por el oeste. Tal es la evolución. Es posible que muchos hombres y mujeres piensen que metafóricamente a la noche le sigue el día, y siempre ha sido así, y debe seguir así. Pues bien, que así sea. El sol de la revolución todavía no destella para ellos. Pero, ¿cuál es el sol de la revolución? ¿En qué consiste la revolución espiritual? Quizás ambas preguntas se unan en una sola respuesta.